desde febrero del año pasado, se empezó a plantear más candentemente, ¿no? De manera más febril, este tema de las candidaturas presidenciales. Nosotros dijimos desde Soluciones para Venezuela lo que siempre hemos analizado, lo que siempre hemos visto, no tenemos doble discurso, decimos nuestra verdad y siempre hemos hablado con la verdad, aunque a veces esa verdad sea dolorosa para algunos. Nosotros decíamos en febrero del año pasado que eso está muy lejos, eso es en el año 24. Y enseguida nos decían, no señor, va a haber un adelanto de elecciones para el 23. Y nosotros decíamos, no, eso no es verdad. Como no es verdad, las elecciones son el año 24. Pero claro, para quienes adelantaban el tema de la candidatura presidencial y que además adelantaban el complemento de la candidatura única, que servía para confrontar, para alimentar de nuevo la confrontación extrema, les venía como anillo al dedo el argumento del adelanto de las elecciones para el 23, porque así justificaban traer este tema sobre el tapete. Bueno, yo sigo pensando que eso está lejos, estamos empezando el 23, eso va a ser una realidad y cada quien se adaptará para eso. Fíjate que hay muchos de los precandidatos que se mencionan, y creo que la lista sobrepasa los 30, todos están en su derecho, ¿verdad? Y todos están preocupados, cada quien tiene sus argumentos, pero la verdad es que muchos de ellos se están promoviendo es para ser diputados a la Asamblea Nacional, lo cual es muy digno y también muy importante, o para estar de gobernadores, y eso todavía está más lejos porque eso será el año 25. Así que esa ha sido nuestra política. El año pasado reclamábamos que se incluyeran los presupuestos para este año, la dotación de los centros de salud, de hospitales, de los CDI, que se incluyera para el presupuesto de este año las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo, el dinero para los acueductos, todos los embalses, es decir, todos los embalses en el país están llenos, pero falla la distribución, falla la administración de los acueductos. Entonces no hay dinero para eso y sí hay dinero para otras cosas. Entonces hay que establecer un sistema de prioridades. El gobierno no puede hacerlo todo y por eso nosotros somos partidarios de transferir muchísimos servicios a los venezolanos, a empresas venezolanas, a universitarios venezolanos, a aliados comerciales venezolanos, para que el Estado venezolano, que necesita, insisto, más maestros y mejor pagados, más médicos y mejor pagados, más policías y mejor pagados, para que el Estado venezolano pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Así que para nosotros el planteamiento de soluciones, la discusión de los problemas es lo fundamental. Ahora, si sobre los problemas y sus soluciones, hay 3 o 4 referentes políticos, 5 o 6 partidos que tienen puntos de vista común, a mí me parece muy lógico que tengan un candidato común y que vayan a primaria. Me parece extraordinario. Pero definitivamente ustedes no participarían en esos procesos. Pero ¿cómo puede tener un mismo candidato? ¿Cómo puede un mismo candidato representar a una gente que cree como soluciones en la soberanía, en la autodeterminación, que somos patriotas, que defendemos la bandera nacional? ¿Cómo podemos tener el mismo candidato que tienen los que están tutelados por potencias extranjeras, los que creen en el injerencismo externo, los que no creen en la autonomía de Venezuela? ¿Cómo podemos tener el mismo candidato los que reclamamos reactivación de la economía, que se elimine o se reduzca a su mínima expresión el encaje legal al que están obligados los bancos, que se transfieran servicios para que haya dinamización de la producción, que se transfieran a los particulares, que se acabe con la permisería, con las alcabalas, con la tardanza en la otorgación de permisos? ¿Cómo podemos nosotros, que reclamamos otros procedimientos para que se reactive la economía, tener el mismo candidato que los que plantean bloqueo, que es que se asfixie la economía? Entonces yo creo que esta primaria que están planteando quienes venían promoviendo por años la abstención y que ahora sí están con el voto porque son ellos los que aspiran, quienes vienen planteando el bloqueo, quienes vienen planteando la confrontación extrema, quienes no creen en la reconciliación, ¿cómo pueden, hablo por soluciones, cómo podemos nosotros participar en un evento común para representar intereses comunes, para tener el mismo candidato con una gente que representa lo contrario? De tal manera que en la elección general, cuando venga la elección a cualquiera de las instancias públicas, es lógico que los electores tengamos un abanico para escoger el candidato del PSV, el candidato del PCB, el candidato de tal oposición, el candidato liberal, el candidato progresista, X. Tenemos un abanico. Eso es la elección general, pero en una primaria no.
En una primaria se trata de buscar un candidato común que represente los mismos intereses, que represente la misma gente para que hable en nombre de quienes lo han electo. Ahora, en Soluciones no tenemos los mismos intereses que tiene el G4. Nosotros somos nacionalistas, nosotros creemos en la reconciliación del país. ¿Con quién sí coincide de esa oposición? Con todos los que quieran. Pero en los intereses, cuando dice que son distintos los intereses, ¿con quién? Son muy distintos, porque nosotros queremos servirle a los venezolanos y queremos que los venezolanos resolvamos nuestros problemas. Otros lo que quieren es agravar los problemas para generar una implosión. No es lo mismo entrar en el debate presentando propuestas, reclamando, difiriendo, para que arreglemos los problemas, a entrar en el debate con el propósito de agravar los problemas para que exista una implosión y haya desestabilización. Son dos políticas distintas. El próximo gobierno, por ejemplo, para nosotros debería ser desde ya, pero como vemos que no hay voluntad para eso, el próximo gobierno no puede ser un gobierno monopartidista. No puede ser un gobierno que represente un solo parecer, como si el mundo no fuera un caleidoscopio, no fuera un abanico. El mundo no es así de pequeño. El próximo gobierno, y ojalá fuera desde ya, pero no vemos opciones para eso, debería representar al interés nacional, debería ser producto aunque el gobierno no sea producto de un acuerdo, porque el que gane las elecciones a lo mejor no fue producto de un acuerdo, pero el que gane debe conformar un gobierno que sea de acuerdo, de entendimiento, de amplitud. El reclutamiento del personal, el reclutamiento del personal público es una cosa que da pena. Es algo que está reñido con la racionalidad. Si el ministerio tal o la gobernación tal es del PSV, entonces solamente emplea gente del PSV. Pero si la gobernación o la alcaldía tal es de tal partido de oposición, solamente emplea gente de ese. Es decir, estamos en un proceso de segregación, de discriminación de venezolanos por la mente pequeña y sectaria de mucho liderazgo político. Entonces nosotros no pensamos como piensan quienes vienen promoviendo esas primarias. Por cierto, me he percatado que no somos los únicos. Muchísimos otros factores que queremos cambio, pero no queremos un cambio en manos de esa élite, de tal manera que no creo que esas primarias cuenten con mucho consenso. Se nos va el tiempo. Para resumir entonces, ¿usted será candidato presidencial sin pasar por primaria? Nosotros vamos a discutir el tema de la candidatura presidencial en su momento. Como dice el dicho popular, cada quien se va organizando, nadie se chupa el dedo, todo el mundo sabe que eso va a venir, eso viene, las elecciones van a venir, eso lo saben hoy, hasta los que estaban conspirando para que no hubiesen elecciones. Pero eso es en su momento. Este año tratemos de que el país funcione. Es decir, ¿quién va a estar de presidente en estos 12 meses del año 23? Nicolás Maduro. ¿Quién va a estar de presidente en el año 24 antes de las elecciones? Nicolás Maduro todo el 24. Entonces, ¿por qué no cada quien en su rol, unos en oposición reclamando, planteando, haciendo contraloría? ¿Por qué no nos ocupamos de los problemas del país? Y ya vendrá el momento en que se seleccione eso. Acuérdense de mí, de estos 30, 32, 33 venezolanos, todos en su derecho, todos están en su derecho, que se han anticipado a plantear el problema de las candidaturas desde febrero del año pasado. Es posible que el año 24, cuando haya que inscribirse, se estén inscribiendo a lo mejor solo uno o dos de los que se han mencionado. Ese es un debate a destiempo. Ahora, ¿Y qué pasaría, Claudio, si por ejemplo el debate político sí es oportuno? Del diálogo, incluso se ha hablado de que el presidente Biden también estaría presionando en algún punto para que se adelantaran las elecciones presidenciales? Si eso llegara a ocurrir y la oposición no está, digamos, preparada por todas estas divisiones, ¿usted dice que no es posible que haya una elección antes del 24? Bueno, ¿podría ocurrir un adelanto? Uno de los males que desde Soluciones para Venezuela hemos advertido al país es la desestabilización política, la conflictividad política, lo que en ciencias políticas y ciencias sociales han llamado ahora desde hace unas cuantas décadas la gobernabilidad, la gobernanza, que haya un mínimo de estabilidad para que se puedan tomar decisiones públicas. En el sector privado, en Fedecámaras, con industria, con Secomercio, desde hace años le han reclamado al país con toda razón que haya un mínimo de estabilidad para que los capitales puedan venir, para que la gente pueda arriesgarse. Entonces, un país en plena desestabilización por esta conspiración del bloqueo va a alentar como solución la desestabilización. Es decir, ¿por qué tenemos que estar adelantando todo? Entonces, si aquí se adelantan elecciones el 23, lo que sería un irrespeto a la voluntad popular,
Porque cuando alguien vota por alguien, para alcalde, para gobernador, para presidente, para diputado, le está dando un mandato por tantos años. Y si el ciudadano Pérez, Manrique, Sanabria, Ortega le dieron a alguien un mandato por tanto tiempo, en razón de que esta pequeña rosca de élites políticas van a decir que ese mandato lo recortan. Eso sería contra la soberanía. Entonces, yo en este caso digo la verdad como siempre lo hemos dicho. Yo sé que todos quisiéramos el cambio rápido, lo más rápido posible, pero no solamente el cambio de gobierno, es el cambio de conducta. Si nosotros pedimos que se obedezca la letra de la Constitución, que muchas veces se viola desde el propio gobierno, si nosotros pedimos que haya Estado de Derecho, que haya un país estable para que vengan las inversiones, los capitales, ahora que se habla de negociaciones para que vengan capitales en petróleo, nosotros queremos mostrar un país estable y lo vamos a mostrar haciendo de las leyes y de las normas una caricatura, de tal manera que no va a haber adelantos de elecciones. Bueno, no debería haber. No debería. No debería haber porque el país tiene... Lo establece la Constitución. No, y el país tiene que asumir sus responsabilidades. Aquí hubo grupos que se cansaron de promover la abstención mientras otros llamábamos a votar, y que trataron de inculcarle al país un nuevo antivalor. Le decían que votar era un acto de sinvergüenzura. No importa que usted votase contra el gobierno y quisiera campaña a favor de un candidato de cambio, a usted le llamaban sinvergüenza. Bueno, y lograron imponer esa matriz de opinión en muchos sectores. Bueno, y esa fue la llave maestra del continuismo, la abstención. Bueno, eso tiene un precio histórico. Entonces Maduro tiene un lapso, Maduro tiene un periodo, y yo no es que estoy defendiendo que Maduro se quede. Yo lo que defiendo es que haya en el país normas serias. Y si el próximo presidente que elegimos, por alguna razón comete errores o el país no está de acuerdo, entonces también adelantamos las elecciones y el país se convierte entonces en una mojiganga permanente, en un show permanente de improvisación. No, vamos a respetar las cosas, digámosle a la gente la verdad, las elecciones serán en el 2024 y bueno, y hay que prepararse, pero hay que luchar por los problemas del día a día. Se nos terminó el tiempo, Claudio, pero agradecemos que haya venido hasta Globovisión a compartir.